Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don José Miguel Villarroya. Cada semana el mundo por Montera coge el portante y cruza el muro de Berlín para encontrar a uno de sus ciudadanos más ilustres, un español, José Miguel Villarroya, que siempre nos pone al día de las últimas noticias que acontecen por esos lares. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Bienvenido. muy bien, Manuel. Un placer estar de nuevo, que hayáis venido a visitarme. Pero cuidado, porque no saquéis ninguna insignia extraña, que aquí el Reichskanzler ha prohibido cualquier demostración Cualquier muestra de de... banderas de la antigua Unión Soviética, de la antigua RDA y Claro. algunos discursos de decir por qué somos gente malvada de la vida y entonces nos tienen que controlar. Es decir, que cuidadito, no, espero que no habéis venido con ningún símbolo extraño, No, porque no, si no, no, no. nuestro amigo el Reichskanzler os mete rápidamente en un concentración Sí, lager, ¿eh? en un caceta, en un caceta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, ahora que están haciendo la conmemoración, igual reabren Dachau y Reabren cosas de estas. algún ala, algún Alguna ala. ala, sí, sí, porque ya, es Sí, decir, que sí. cuidado. He visto que tú el retratito que tienes de Lenin y de Ernst Thälmann lo tienes Lo en he su bajado. sitio, ¿no? Bueno, lo he escondido por si acaso, ¿eh? Porque como Porque viene la Gestapo a visitarnos, hay que, hay que tener cuidado. No tengo ganas de hay ir que al tener cuidado. concentración laga y estas Sí, cosas, es decir, porque cuidado, sí. así es. Están en plan democrático, democrático, ¿eh? Bueno, es la democracia, es la Es belleza la de la democracia. democracia. No, es que nosotros no entendemos No, que ellos no. lo hacen por nuestro bien, porque somos personas equivocadas de la vida. Y malos, y Y malos. malos. Somos malos y equivocados de la vida. Y entonces ellos nos van llevando por el camino de la verdad y de la luz, como ha dicho el nuevo papo, o popa, o papa, o Sí, lo que le quieras llamar, ¿no? exacto. Somos malos y encima fumamos. Encima Fumamos, fumamos. exacto. Fíjate, fumamos y estas cosas. Entonces, esto Esto no, 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 no. no Vamos por encaja, no mal, encaja. vamos por mal camino y ni siquiera la bondad papal nos va a salvar del Y fuego de- eterno. exactamente, exactamente. Pues nada, hablando de Moscú y de Rusia, hemos podido ver unas celebraciones en la Plaza Roja, donde se ve a una Rusia completamente aislada. Yo creo que estaba Putin y creo que algún presidente africano, pero nada, cosas de poca Nada, monta, nada, ¿no? nada. Has visto que no había Y tú casi y yo, representación, no y había tú y casi yo que extranjeros. no, nos han puesto a ti y a mí ahí en un sitio para que hiciéramos bulto, para que no se viera Sí, vacía la de exacto, esto, sí, para que nos han dicho, pónganse ustedes aquí, que al menos disimulan un poco y parece que hay gente, ¿no? Porque no ha ido exacto, nadie, no ha ido nadie. No, exacto. bueno, entrando ya en plan serio, pero a veces hay que tomarlo, la ironía a veces hace más daño, ¿no? Siempre, Siempre siempre, hace más daño. Ya lo decía la Rocheka Fall, ¿no? La ironía exacto. era el refugio de aquellos que luchan contra el sistema. Que él decía otra Pues palabra, porque en aquella época no se hablaba de sistema, ¿no? sí, Pero no, hombre, hemos visto que de aislado nada, ¿no? Yo creo que ha habido más líderes de gobierno y representación de muchísimos países, de todos los continentes, y hombre, porque este Xi Jinping ya de entrada, ¿no? a su derecha todo el desfile, Todo ¿eh? el desfile, ¿no? Pues yo creo que ya que este Xi Jinping, pues ya la marca, pero luego ha estado el de India, ha estado el de Irán, ha estado muchos líderes africanos e De incluso entrada, casi toda la antigua Unión Soviética, menos toda la los Unión Soviética. bálticos Hombre, todo y seguro. y Y Ucrania, por Ucrania, supuesto, por pero supuesto, ¿no? El estaban todos, resto de armenios, azerbaiyanos, todos, sí, 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 sí. estaban todos los de la ex Unión Soviética, estaban muchos países asiáticos, muchos países africanos, eh, Egipto, Egipto. Egipto, sí, sí, muchos países africanos, e incluso de Europa estaba Fico de Eslovaquia y Vučić de Serbia, ¿no? Fico, que es un hombre malvado de la vida, porque no ha Sí, hecho que caso ya ha a Kaja contestado Kallas. No ha hecho, a Kallas y a von der Leyen, les ha contestado a las dos y le ha dicho que él hace lo que le da la gana, con lo cual me
para entender, no le ha dicho así, pero se entendía que ha dicho yo hago lo que me da la gana y me parece bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que se mostró el día 9 de mayo es que esta comedia que nos han dicho, ¿no? O que nos venden, ¿no? Del aislamiento internacional de Rusia y no sé qué, pues hombre, no sé qué deben entender por aislamiento internacional de un país, ¿no? Sea Rusia, sea otro, ¿no? Toda la gente que va allí, no sé qué aislamiento internacional es ese. Pero bueno, este es el rollo que nos sueltan, ¿no? Lo que pasa es que cada vez lo sueltan menos, porque claro, la realidad le da de narices que hay cosas que ya no se pueden ocultar, ¿no? Porque por mucho que nos vendan la moto del aislamiento internacional, claro, las noticias han salido, ¿no? Si allí está media humanidad, pues el rollo del aislamiento ya no lo puedes mantener, Es que ¿no? tú Está fíjate acabado, ¿no? que entre todos los jefes de Estado y de gobierno que había, son un 60% de la población mundial, Pero es cuidado, que ¿eh? el aislamiento internacional, cuando nos vendieron la moto al inicio Sí, de la guerra de Ucrania, el aislamiento era la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Se acabó. El sí, sí, resto del mundo se lo pasó por el forro. Y sí. ahora encima hasta se ha caído Estados Unidos pues, y Japón, que también ya está, hace de su capa un sallo, Sí, pues los ya me japoneses explicarás, han dicho que también han dicho que se acabó la comedia, ¿no? Pues ya sí, me sí, explicarás tú qué aislamiento internacional es ese. Pero ya desde el minuto cero. Porque claro, el aislamiento internacional es, hombre, si un 80 o un 90% de países dicen, oiga, yo usted no quiero saber nada. Entonces, vale, estamos hablando de un aislamiento internacional, porque te van a ver los 4 o 5 países que por lo que sea son amigos tuyos, tengan una alianza, sea militar, sea económica, sea comercial, lo que tú quieras, pero el resto pasa de ti. Pero si es al contrario, dice, el 80, 85% o 90% de los países del mundo siguen teniendo relaciones con Rusia y solamente un 10% o menos de un 10% no la tienen, pues oiga, a lo mejor los que están aislados son ustedes, exacto, ¿no? sí, Claro, esta es la realidad de la vida. Entonces, ¿qué comedia es esta? Y repito, y ahora ya se ha caído Estados Unidos y Japón, con lo cual, ¿quién queda? Y Australia y Nueva Zelanda, pues por ahí navegan también, que cualquier día de esto ya se irán a verle. Por lo tanto, dices, entonces, ¿quién queda? ¿Qué queda? La Unión Europea, que es un desastre, y no todo, porque, a ver, aparte hemos dicho Fico y Bucci, pero Orbán ya ha ido 2 o 3 veces allí, por lo tanto también sí, se lo pasa por el forro. Es decir, claro, Meloni, ahí está. Cualquier día de estos también se va para allá. Claro, entonces dices, pues ni siquiera dentro de la Unión Europea tiene usted una unanimidad, luego quedan, hombre, claro, los británicos, ¿no? Pero estos ya sabemos de qué pie calzan, y los tontos del bote, estos de Canadá, que también se piensan todavía que son el dominio británico, ¿no? sí, Esto es lo que hay. El resto del mundo se ha pasado las sanciones y todo lo que han puesto por el forro, la chaqueta. sí, Entonces, sí, claro, las sanciones a quién te han afectado, pues a ti, votarate. claro. Porque claro, si tú no le compras ni le vendes a Rusia, pero resulta que el resto de la humanidad sí, pues bueno, pues Rusia lo que ha hecho, oiga, yo tengo aquí un gas que me sobra, tengo aquí un petróleo que me sobra y ahora se lo vendo a usted más barato, oiga, pues cola para Claro. comprar. Entonces, Sí, sí, ¿dónde está el aislamiento? El sí, sí, aislamiento está aislado tú, porque ahora resulta que le has tenido que comprar el gas más caro a Estados Unidos, el petróleo más caro a los amigos del Golfo. Entonces, ¿dónde está el aislamiento? Claro, ahora, claro, como el objetivo de las sanciones no iban dirigidas contra Rusia, sino contra la población europea, pues hombre, pues claro, el objetivo se ha cumplido, que esto era lo que se buscaba. totalmente. Y tú que eres experto y estudioso de temas militares, habrás visto y sabrás la importancia que tiene que en el desfile participaran no solamente jefes de Estado, sino durante el desfile, en el transcurso pues, del paso de las tropas, regimientos de los respectivos países, ¿no? Entre ellos la República Popular China, que no es algo que suele hacer, ¿no? No, no, Digamos, no suele participar. Yo creo que lo que muestra eso es una
no sé si se puede hablar de alianza, pero sí Pero una cercanía muy, de una sí. relación muy fuerte en estos momentos entre Rusia y China, ¿no? Está claro. Porque yo creo que ambas saben perfectamente que si no están unidas en el mundo en el que, bueno, el momento en que nos encontramos, pues lo van a pasar mal si van separadas, ¿no? Entonces Claro. yo creo que ahí el tema del desfile, que participaran tropas chinas en el desfile, que se dijera que era por el 80 aniversario No, y no, pero un desfilaban. regimiento y abanderado, o No, no, sea, abanderado, no, y participaron muchos países, pero en el caso de China sí, yo creo que lo que significa más allá del acto simbólico que se quería decir, que era porque desfilaran todos aquellos países, ¿no?, que habían derrotado a la Alemania nazi, bueno, en este caso de China, el Japón, porque evidentemente China no luchó contra Alemania, pero yo creo que lo que refuerza es que en estos momentos hay eso. Si no hay una alianza estricta, pero sí que hay una relación en estos momentos muy fuerte y muy sólida entre los ambos países. sí, eso es verdad. Y mientras tanto, porque el enemigo nunca duerme, No, eh, bueno, en la bella ciudad de Kiev, que es una ciudad muy bonita, por no, es cierto, bonita la ciudad, es bonita, sí. es muy bonita, otra cosa son sus moradores actuales, se reunió, digamos, una coalición extraña, Sí, una coalición, digamos, peculiar, amiga de la fiesta, podríamos decir, sí, sí. Digamos que las fotos son un poco amiga de la extrañas, fiesta, exacto, extrañas, fotos extrañas. Dejémoslo ahí, pues no sea que nos... fueron a ver al amigo Zelensky, pues nada, fueron Starmer, el polaco, Merz y tal, y Macron, que es el Hombre, pequeño Napoleón, que sí, quiere, pues bueno, superar al Corso y poder y llegar hasta Moscú, ¿no? Si puede ser. Y les pillaron en un tren, digamos, en un ambiente distendido, bueno, ¿eh? pues el viaje es largo, hay que distraerse, ¿eh? El viaje es Tú largo. también eres mala persona, el viaje es largo, ¿no? Entonces José Miguel, el viaje es largo y la vida es corta, ¿eh? como decía el clásico, la vida es corta, el Exactamente. viaje es largo, la vida es corta, por lo tanto hay que distraerse un poquito, ¿no? Y aquí Regresar los del tienes tren, en ¿qué esto hacemos? que, por cierto, lo que estamos enseñando lo ha visto ya todo el mundo, y si no alguien no lo ha visto, por eso lo ponemos, que esto salió en todos los medios de Sí, comunicación, o sí, sea, sí, sí, ha salido en todos los no es lados, sí. nada robado, o sea, se No, no, no. dejaron y aquí ves, pues, el vagón, aquí está Macron, Merz y este creo que es, bueno, no sé quién es el que está, ahora lo veremos. Y mira, ahora llega el y aquí hay unas bolsitas y una cucharita. Están contentos, ¿eh? Pero es sacarina, hombre. Sí, sí. Está, y ahora, cuando ven que les van a hacer la foto, bueno, Merz, mira, ya está, ya ha escondido las bolsitas. Y los tres jinetes, dice, ay, que me han pillado. Me han pillado con el carrito de helado. Me Pero han mira, pillado. mira, es que vamos a ver otra vez la imagen. Aquí está la cucharita y el Merz la ve y se la pone entre las manos y el otro, pam, lo esconde. ¿No? Me han pillado con el carrito del lado. Es decir, no lo esperaba y me han Sí. pillado con el carrito del lado. Y ahora se Bueno, descojona un poco. Sí. sé, hombre, no sé, igual hombre va contento de la vida. Mm, Una pregunta, ¿tú crees que era bicarbonato Torres Muñoz? por supuesto, había tenido una digestión un poco después de la comida, una digestión un poco fuerte y entonces la gente pues está un poco, a ver, sé que sois muy mal pensados de la vida, oye. Somos mala gente. ¿Cómo os vais a salvar el alma? Si tenéis una mente sucia, ¿eh?, y calenturienta. Sí, Es decir, sí, sí. Y la cucharita era una para cucharita ver de. que el bicarbonato hombre, quien no ha tomado bicarbonato y sabe que hay que mover el bicarbonato en el agua, si no, no te lo puedes beber. Exacto. ¿Eh? Bueno, Se les, ¿cómo es esto? Se les atragantaron los blinis o una cosa los de. blinis, sí, alguna cosa de esta, la Bretzel, ¿no? A Merz. Bueno, más allá del tema,
de la bolsita o no bolsita, a mí me parece que lo que la imagen demuestra es la reunión de perdedores, ¿no? Y decadente total, porque No, somos... no, es decadencia, es decadencia. Fíjate que hay dos que ya tienen un índice de popularidad que como convocan elecciones los echan, y el otro Sí, que acaba de entrar, pues por el camino va, porque ya casi no entró, ¿no? Le hablamos la semana pasada de ello, ¿no? de Es Mercy. decir, de Merz. Por lo tanto, es que la realidad es la que es, ¿no? Yo creo que demuestran los tres, es la foto o el vídeo que muestra la realidad en la que se encuentra sumida geopolíticamente hablando la Unión Europea. Veto a Gran Bretaña, ese que no está, pero bueno, como ahora lo invitan, que parece que sea uno de los que manda, pues lo incluyo, ¿no? Pues esta es la realidad. ¿Qué pinta la Sí. Unión Europea? Pues es que no pinta Nada, no, no, absolutamente nada, nada en nada. ninguna parte del mundo. Está pasando olímpicamente todo el mundo de ellos. Sí, Entonces van estos tres señores que piensan todavía, recuerdan, deben pensar, el uno debe pensar que es Gladstone, el otro debe pensar que es Napoleón y el otro que es Bismarck, y van allí a soltarnos unas memeces haciendo la patochada en el tren. A ver, no porque se rían, no se dejen de reír, a ver, estás en un viaje largo, pues también te ríes, eso no lo he hecho bueno, cuenta, sí, ¿no? sí, sí, Pero, sí. pero es que dices, ¿a qué vas? A decir que a ir al otro, que el otro está más acabado que las maracas de Machín. Es No, decir, van a decir que quieren un alto el fuego de 30 días. sí, sí, y Cuidado, que además, cuidado, si no lo acepta, cuidado, porque dices, Cuidado porque qué. claro, Exacto. exacto, cuidado para que qué. Dices, vamos a ver, oiga, ¿no se han enterado ustedes que no pintan absolutamente nada? ¿No se han enterado que ya el que manda en esta zona, que está en el otro lado del Atlántico, los ha mandado a parar? Pues que no se han enterado. Claro, es que el problema es este. A ver, sería de risa, porque al final tú ves esto y parece una película de Berlanga, ¿no? Berlanga era un director español, lo digo porque Sí, me lo ve gente de Sudamérica, mejor, ¿sabes? Que hacía unas películas que eran esperpénticas, obras maestras, la mayoría, pero eran todas. esperpénticas, ¿no? Bueno, pues parece una película de Berlanga. Porque claro, la tragedia es que detrás de esta gente lo que hay es empobrecimiento de la población europea, recorte de servicios públicos, eh, industrias que se hunden. Es decir, lo que quieras y más. Y bueno, y desvío de millones de dinero público que deberían estar en lo que he dicho antes, a mayor gloria de los amos del cortijo. Porque Claro. ayer vimos la transferencia que le ha hecho el gobierno de mi amigo el Reichskanzler, ¿Mm? que esto debería venir aprobado del otro, pero este lo ha pagado, a nuestros amigos Rheinmetall, principal industria armamentística europea, con sede en Dortmund. Pero claro, ¿quién está en el accionariado? Hombre, Nuestros amigos. nuestros Que no amigos nos patrocinan, no que no nos nos patrocinan. patrocinan. Mira que los citamos aquí a ver si nos ponen No un nos banner, aunque patrocinan. sea un banner y Son tal. unos cabronazos. De unos cabronazos. Claro, es que al final llegas y dices, oye, es que esta es la realidad de la Unión Europea. Sí, sí. Esta es la realidad de la Unión Europea. Entonces, ¿usted qué va allí? ¿A decirle qué a quién? ¿A qué va a amenazar usted? Porque cuando uno amenaza o pone un ultimátum encima de la mesa, hombre, detrás tienes que tener algo para que respalde el ultimátum. ¿Tú no te Pero acuerdas de esas escenas de cogedme que lo mato, que cogedme que lo lo mato, mato? sí, esas Exacto. películas, ¿no? Cogerme que lo mato, ¿eh? Sí. Porque estoy con el cubata, que si no, ¿no? Que si no lo mato, vamos. Si Sí, no sí. lo Con mato, una ¿no? sola mano. Con una sola Esa es la mano. mano. Sí. Es que es así. Es que es patético, pero repito, sería patético y sería para reírte si no fuera por todo lo que hay detrás. Y luego, y hablando en serio, también no sería para reírse si supiéramos que estos señores están en un tren descojonándose de algo, ¿no? Que puede ser un momento De nosotros. de nosotros, pero sobre todo en una zona donde están muriendo gente a Bueno, punta pala.
Pero ten en cuenta que para ellos y para los que mandan, porque a ver, Son estos chinches, son son chinches. representantes de quien son representantes. No están representando al pueblo que dicen que le ha elegido, no, están representando los No, intereses y que esos de nuestro. muertos que hay en No, no Ucrania ahora cuentan, no son cuentan. chinches, son como si Son fueran chinches cucarachas. como nosotros. Nosotros somos Sí. números. Somos números y por lo tanto si mañana desaparecemos, pues unos cuantos menos, ya vendrá alguien más, ya Estómagos prescindibles, ya está. prescindible, ya está. Oye, si hace falta, pues ya traeremos gente de otro sitio. Y se acabó. Es decir, esta es la comedia. Entonces, pues que se mueran no sé cuántos ucranianos, pues bueno, pues unos cuantos menos. A ver, pues si cuando esto se termine hay que reconstruir eso, pues ya enviaremos, como tenemos un montón de parados en nuestros países, pues que vayan allí a reconstruir lo que sea y ya nos sacamos unos cuantos de encima y protestarán menos, ¿no? Este es Y el encima problema. ganamos pasta, Y sí, ganamos exacto. pasta, claro. Bueno, pues ya nuestros amigos que no nos ponen el banner, pues ahí están, ¿no? Esperando a ver qué pasa para chupar más de lo que ya están chupando, porque ya están chupando. Y mucho. Pero bueno, están esperando para seguir chupando más. Esta es la realidad. Entonces, claro, las risas, no, la Claro. risa es el pitorreo a la población que ustedes dicen que están representando. A la población que ustedes dicen que Sí, están sí. representando. Este es el pitorreo. Porque el señor Merz, por cierto, había trabajado con nuestros amigos y debe seguir trabajando, porque esto es como la mafia, uno no se va, es decir, está ahí, ¿no? Por lo tanto, sigue defendiendo los intereses de nuestros amigos. Oiga, pues mire usted cómo está Alemania. Pues a lo mejor, en lugar de venir aquí con milongas de que va a transferir no sé cuántos dineros a Ucrania para defenderse no sé qué, pues a lo mejor, digo yo, claro, que como yo soy una persona malvada de la vida, pues a lo mejor tendría que ver cómo está la ciudadanía alemana. Porque a lo mejor, si usted se pregunta por qué en los antiguos Länder de la RDA ha ganado alternativa por Alemania, pues a lo mejor si usted se pasea por los pueblos y ciudades de la antigua RDA y ve la miseria campando a sus anchas, pues a lo mejor encuentra una explicación. Sí, A lo sí. mejor encuentra una explicación. Entre otras causas, no solamente esa, otras causas, pero a lo mejor si se pasea, ya no por los lenders de la RDA, no, por lenders de la RFA, el Lands, los más ricos de Alemania, como es Baden-Württemberg y Baviera, los dos del sur, O y a lo Hamburgo, mejor, sí, y a lo mejor ve, no, pero estos dos son los más ricos de sí. Alemania, los dos. A lo mejor ve pensionistas que están recogiendo botellas de cristal para ir a venderlas porque la pensión no le llega, a lo mejor entiende por qué la gente empieza a estar harta de muchas cosas. A lo mejor, y yo creo, ¿no?, que bastante vergüenza es que usted tenga a jubilados con 80, 80 y pico de años recogiendo botellas o trabajando en los mini yo para llegar a comer a fin de mes. A lo mejor se tendría que preguntar por qué en Berlín la gente no puede vivir, porque los Sí, sí. pisos están a 3.000 euros el alquiler. A lo mejor se lo tendría que preguntar. Y en lugar de estar haciendo el payaso, pues, ¿no? Y digo del señor Merz, como puedo decir de Starmer, o puedo decir de Macron y de Pedro Sánchez, que no estaba, pero hubiera estado muy feliz de la vida ahí, ¿no? Contentísimo. Si no Contentísimo. estuviera, a lo mejor ha enviado algún WhatsApp. Habría un WhatsApp, exacto, ¿no? Esto le parece que los WhatsApp le gustan mucho. Pero esta es la realidad. Y entonces, ¿esto dónde estamos? Claro, este es el problema donde estamos. Y esto es lo triste. Y cada vez vamos a peor. Más Sí, sí. allá de que esto no sirve para nada, han ido allí a hacer el paripés, igual, pues vaya usted a ver a Zelensky, que si mañana el señor Trump se harta, que ya empieza a estar bastante harto, el problema, creo que Trump no los ha mandado ya directamente a todos a hacer puñetas, porque dentro de la administración norteamericana y dentro de lo que es el Deep State americano, que manda mucho y tiene mucho poder, hay ahí muchos intereses para que esta pantomima continúe.
Es que el follón Trump lo tiene dentro. Es que claro, Dentro. El problema claro, de Trump es interno, no es claro, externo. claro, Es interno. Entonces hay muchas cosas que se le han caído porque le han boicoteado desde dentro. claro. O Y si no, una de ellas, porque Trump manda a hablar con Putin a nadie de su manda a un amigo personal que no tiene personal, ningún claro, título. porque sabe lo que hay dentro. Claro, Porque, a ver, porque el Departamento de Estado es lo que es. Y el Pentágono es lo que es. Y ahí no puedes hacer tabla rasa. Porque tú no no, puedes cambiar a todo el mundo de un día para otro. no, no. Porque si no, el Estado se va a hacer puñetas. Sí, a ver, vamos a ver Aparte de claramente. joderte la vida, claro, De joderte la vida. Primero te van a joder la vida, pero es el- después, aparte, es que destrozas el Estado. ¿Qué haces si te cargas el Departamento de Estado o la gente que hay allí hasta que coloca gente nueva y en el Pentágono igual? Por lo tanto, esta gente se dedica a boicotear sí, sí. lo que pueda y más, Es una quinta columna, ¿no? Una quinta porque columna. les interesa que el tema de Ucrania continúe. Eh, Y ya está. Y no hay más. Y tienen relaciones especialmente con Gran Bretaña, Porque que es yo en ese tren lo que veo, y como creo que ves tú también, es en Macron y en Merz, bueno, Starmer ya sabemos que es el inglés y tal, pero al manijero que BlackRock ha puesto en Alemania y el sí, manijero que de Rothschild ha Rothschild. puesto en Francia. Ya No, está. y el otro es el Botarate y tal. Pero el problema, que el problema, aunque todos vayan de yo soy tal, 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 al final, quien maneja el hilo, no por él, porque él sea nada, porque es Botarate, es el británico. Pero el Sí, británico sí, no por él, repito, no por él, sino porque Gran Bretaña lleva años haciendo este juego. claro. Es decir, lo que está pasando en Pakistán y India, De eso te quería hablar. Porque luego lo hablamos, es ¿quién decir, monta ese atentado? A ver, a mí que me lo cuenten, ¿eh? ¿Quién monta ese pues atentado? el M6. Ah, ya está. Ya Claro, está. A ver, es que claro. yo llevo tiempo diciendo, y ya con el tema de Ucrania, y que luego el tiempo me ha dado la razón. Cuando yo empecé a hablar, porque claro, la gente, la ventaja que tiene Gran Bretaña es que ella se cree que es un imperio. No lo es, pero aún siguen soñando que son un imperio. Y entonces sus servicios secretos y su tal funcionan como en la época del Imperio Británico. Porque cuentan, bueno, ya tenemos al primo americano que ya nos sacará del atolladero, ¿no? Entonces montan el pollo. Muchas veces, independientemente de lo que piense Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que luego Estados Unidos viene, pues claro, porque son zonas donde él tiene también un interés. Y son primos. Claro, claro. Pues, pero lo que pasa es que alguna vez no. Pero bueno, digamos que ahí están. ¿Qué pasa? Que claro, ¿quién pone las armas? ¿Quién da la cara a Estados Unidos? Entonces Estados Unidos muchas veces se lleva las tortas de la opinión pública, pero el hecho no lo ha generado la CIA. No, no, es verdad. Otra cosa es que la CIA supiera que el otro está moviéndose. Bueno, este es otro tema. Pero no la ha generado. Y yo tengo muy claro, aquí posiblemente sí que la CIA, porque como también está enfrentada o medio enfrentada a Trump, pues ha dicho, bueno, pues hagan ustedes lo que le dé la gana. Pero hombre, esa zona, igual que Oriente Medio, maneja más los hilos que no se ven Gran Bretaña que Estados Unidos. Porque es una zona de influencia ya colonial. Influencia de su Claro. colonial. Es decir, y entonces, ¿quién ha montado el atentado desde dentro de Pakistán? ¿Quién financia las redes yihadistas? Claro, Sabes, ¿no? Que esto pasa días después que el ministro, creo que es de Defensa o de Exteriores, ahora no me acuerdo, de Pakistán reconociera que llevaban 30 años financiando a grupos terroristas sí, pero si por los orden talibanes, de ya claro, sabes quién. claro, pero Sí, si los talibanes salen de ahí, claro. Sí, sí. claro, y De entonces de las de las madrasas madrasas y pakistaníes. además puesto con pasta, a ver, y había directamente un coronel del servicio secreto pakistaní que era el encargado de tener el contacto con los talibanes en la época de la Unión Soviética. Claro, lo que pasa es que una vez dice, bueno, se acaba la Unión Soviética, le corto el grifo. Claro, los otros dicen, oiga, yo ahora aquí mando, usted que no, ahora mando yo, ¿no? Los talibanes, me refiero. Pero esto es lo de siempre. Y a ver, y esa zona, a ver, aparte de que ya es una zona muy caliente,
desde el año 1949, porque no se aceptó la división que hicieron los británicos. A malas, además. A malas. La gente a veces no piensa que la India es lo que es ahora y Pakistán. No, 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 no. El Raj británico, que era como se llamaba El la Raj, India sí, sí. británica, el Raj, incluía Pakistán. Y Bangladesh. Lo que hoy es Bangladesh, lo que es Birmania, Sí. lo que es Birmania, y Ceilán o Sri Lanka. Todo eso conformaba lo que se llamaba el Raj. Luego es verdad que Birmania la separaron, antes ya de irse ellos. Pero en su origen, todo esto era lo que se llamaba el Raj, que era el imperio indio que ellos decían. Por eso la reina Victoria era emperatriz, fue la única rey o reina británica que tiene el nombre de emperatriz, porque de Israel se inventó esto. Pero bueno, todo esto formaba parte. Luego Birmania, pues evidente que ya iba por su lado, pero cuando se produce la independencia, el problema está, es decir, Gandhi no estaba a favor de la partición, pero ahí estaba Nehru y luego ahora no recuerdo el líder de pakistaní, que esto sí, ¿por qué? Por temas religiosos fundamentalmente, porque los musulmanes no querían ser minoría dentro de la India, los indios consideraban que sí, que se fueran los musulmanes y así era una India tal. ¿Qué pasa? Hindú, sí. Hindú, y por lo tanto hacer una línea. Bueno, pues pasa una línea y se parte la región de Cachemira. Y a partir de ahí ha habido incidentes militares día sí, día también. Día sí, lo que pasa es que evidentemente no de la magnitud. Bueno, algunos sí, han tenido magnitud gorda. La verdad es que hacía tiempo que no había un incidente de esta magnitud, pero ahí había tiempo. Pero el atentado, pues ¿por qué? Bueno, pues habrá que mirar o ver qué intereses tienen ahora en que ese punto se caliente, ¿no? Es verdad que históricamente Pakistán ha sido un aliado de Estados Unidos. Ahora parece que Pakistán había virado hacia China. Y, bueno, es que eso, es que no, parece que el tema militar, pues parece que eso también ha hundido a las empresas, sobre todo francesas, que son las que bueno, más... porque resulta que Pakistán Sí, ha tirado todos los aviones se ve que indios hubo una al suelo. batalla aérea de cojones Sí, sí, y los de pakistaníes tenían material chino que ha funcionado chinos. bien. Que ha Sí, funcionado sí, sí, bien. sí. Y entonces no era lo que utilizó India no era material norteamericano, lo digo porque hay gente Era que lo ha francés, de tratado. Mirage, Era ¿no? francés, era de Francia, Sí. fundamentalmente francés. Ah. Y esto ha provocado un hundimiento en bolsa de la compañía francesa y una subida en bolsa de la compañía china que fabrica estos aviones y estos baterías antiaéreas, ¿no? ¿Por qué? Porque China y India están enfrentadas por dos cosas. Una parte también la Cachemira, porque hay un trozo de Cachemira al Toca norte China. de la ocupa China. Y la India nunca, lo mismo que Pakistán sí que ha reconocido que la tenga China, la India no. Es verdad que hace poco firmaron un acuerdo diciendo que tal, pero bueno, esto parecía más una comedia dentro de los BRICS para quedar bien. Y luego hay otra cosa que es fundamental. Es decir, la India es el principal rival de China en el tema tecnológico. Y la India, pues en estos momentos, pues por ejemplo, cuando se ha hablado del tema de los aranceles que se le ponían a China, la India se prestó rápidamente a, digamos, sustituir a China en el mercado norteamericano. Es decir, por mucho que estén en los BRICS, cada uno tiene sus problemas. Y va a ¿Por reparar qué su casa. ¿por qué se ha hecho esto ahora? Pues, claro, aquí la respuesta es, ¿qué interés hay ahora? ¿Es un interés de enfrentar a China y a Estados Unidos? En el sentido de que Pakistán, porque ya salió Xi Jinping y ha dicho que van a apoyar a Pakistán, pase lo que pase. Y Estados Unidos pues, puede estar ahora más cerca de la India que estuvo de Pakistán, que en la época de la Guerra Fría pues sí que era su peón más fiel dentro de la zona. Bueno,
no lo sé, porque ahora esto ya entras en un terreno incógnito que las especulaciones son muchas, ¿no? Verdad que parece que Trump, o al menos la administración de Trump, ha logrado que haya un alto el fuego de aquella manera, porque la gente va diciendo que sigue habiendo algunos altercados, aunque de baja Escaramuzas. Sí. caramuzas, cosas de baja intensidad. Veremos si logra el tema, porque es verdad que Estados Unidos sigue teniendo intereses en Pakistán y demás, pero bueno, esto también vete a saber, porque a veces hay, algunos puede pensar, bueno, entonces si Estados Unidos tiene interés, ¿por qué monta la historia? Bueno, igual es que la historia no la ha montado Trump, se la han montado a Trump, que este es otro tema. Claro, este es otro tema, ¿no? Porque Pese a Trump, ¿no? Sí. pese a Trump, porque recordemos la invasión de Bahía Cochinos, Ujú. Kennedy no estaba a favor y se la montaron. Por eso digo, claro, luego, una vez esto, pues, es decir, que aquí hay que mirar muchas cosas, es decir, que a veces los temas van como van, entonces vamos a ver por dónde se desarrolla. Claro, aquí el problema es que dentro, no es decir, pues mientras se peguen solamente con aviones o tal, pues vaya bien, no, una guerra, Pero por tienen desgracia, material muere gente, potente. el problema es, sí, no, pero el problema es que tienen armas nucleares, Eso, por eso, sí, 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 las que dos, tienen. claro, y en un determinado momento, pues igual alguno fumando un cigarro dice, pues ahora aprieto el botón y hace puñetas, ¿no? Claro, este es O un tomando poco ese bicarbonato de ese que toma Macron, ¿no? bicarbonato, de hecho, que toma Macron, pues dice, aprieto el botón y a ver qué pasa. Entonces, este es un poco, ¿no?, el riesgo que hay en esa zona, que repito, que es una zona muy caliente, porque aparte del atentado, lo que ha habido después es que las autoridades indias le cerraron las presas del río Indo, que son básicas para la economía pakistaní. Claro, Y el agua. Pakistán ya dijo que cerrar las presas era el casus belli, que ahí viene forzada, porque la gente no tiene que tener claro que el señor Modi, que es el primer ministro Indio. indio, es ultranacionalista y Sí. buen caladero de votos los tiene en la Cachemira india. Y parece ser que han sido los líderes de la zona, con la población de la zona, que parece que es un caladero de votantes importante para el señor Modi, en los que le han presionado para que cerrara las presas. Con lo cual veremos por dónde va evolucionando el tema, pero bueno, otra pieza más que tenemos en el Museo de los Horrores últimamente, que van saltando conflictitos por varios sitios. Pakistán es un país políticamente complicado, ¿eh? Porque tiene una historia. Sí, no, prácticamente ha sido siempre una dictadura, es decir, No, y muchos primeros ministros muchos primeros asesinados. ministros asesinados, sí, 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 sí. Hombre, también es cierto que ha sido de los pocos que ha tenido una mujer de primera ministra siendo un país musulmán, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero, bueno, creo que ha sido el único que ha tenido una mujer. Y hay una Bueno, comunidad cristiana, sí, en importante, Pakistán. sí, 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 en Islamabad hay una importante. Sí. Pero, pero la realidad es que es un país que ha tenido así muy convulso, muchos problemas internos, como tú bien dices, muchos primeros ministros asesinados. Bueno, la India también tuvo algunos, Sí. también. Pero, pero, y repito, y aparte durante mucho tiempo dictaduras y bastante sangrientas, sí, no de aquellas de dictas blandas, no, dictaduras duras, En Pakistán no estaba, bastante. que se llama Musharraf, Pervez Musharraf, Musharraf. Musharraf, Sí, Pervez ese, ese. Musharraf, sí, 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 sí. Este fue Sí. el primero dictador, luego ganó unas elecciones, pero bueno, era un señor de cuidado. Es decir, que, bueno, pues esa estamos. Y el ejército tiene mucho peso porque es eso. Es decir, ellos, a ver, el principal rival de Pakistán es la India, ellos lo tienen claro. Y por lo tanto es un país muy militarizado durante muchos años con mucho armamento americano. Creo que siguen teniendo, aunque es verdad que ahora, como hemos visto, han comprado mucha China, pero motivado por el tema de que la India, al enfrentarse a China, o estar enfrentada a China, digamos que Pakistán ha ido ahí porque
Bueno, también le servía de contrapeso a Afganistán por el tema de los talibanes, porque también los talibanes no que fueran a atacar a China, pero bueno, infiltraban algún elemento de estos radicales a la zona. Bueno, es un país, lo que pasa es que esta es una zona muy conflictiva porque hay Sí, muchas cosas que hay que mirar, ¿no? Porque hay países que dicen, bueno, pues estos países son aliados, sí, pero allí no se cumple aquello de el amigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? no, Porque, por ejemplo, Irán no tiene grandes relaciones con Pakistán, porque ahí se mezcla el tema de los chiitas, aparte de exacto. conflictos con el tema de Afganistán, porque los talibanes odian a los iraníes por ser chiitas y como los pakistaníes, pues digamos que siguen teniendo una relación, digamos, interesante con los talibanes, pues Irán no tiene, bueno, no es que tenga relación, no se llevan maravillosamente bien, para decirlo. ¿No? Entonces dice, bueno, pues si China e Irán son amigos, bueno, ya, pero no significa que Pakistán e Irán sean amigos, ¿no? Con lo cual es todo una Convergen serie, muchas variables y muchas mentalidades variables. también. Sí, 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 sí. Y ahí sí que en esta zona, igual que por ejemplo en Europa hoy en día el tema de la religión no está encima de la mesa ni influye para tener relaciones entre países, en esa zona es distinto, ¿eh? El Sí, tema de la religión sí que influye y bastante, mucho, sí, sí. mucho, y por lo tanto las relaciones, aunque luego muchas veces se impone aquello de la realpolitik, es decir, los intereses que tengamos unos y otros, pero sí que es cierto que el tema religioso tiene mucho peso a la hora de tomar determinadas decisiones en temas que a lo mejor desde fuera podemos ver que son absurdos, pero para ellos no lo son. Claro. Por lo tanto, es una zona un poco caliente también. Son variables a tener en cuenta y hablando de religión, tenemos que decir que habemos papam, ¿no? Sí, Habemos tenemos papam, papa. Uno no tenemos a León esperado, XIV, el León León XIV. XIV, Sí, el Papa Prevost, de unos orígenes muy diversos, ¿no? Madre española, padre francés, nacido en Estados sí, Unidos, sí. amamantado en el Perú, ¿no? En fin, ¿cuáles han sido tus sensaciones al verlo salir por Bueno, al no lo balcón de San Pedro? no conocía a este señor, no voy a decir. A ver, tampoco conocía a la mayoría de los que se presentaban, ¿no? Algunos habían leído algo. Es verdad que él no parecía que estaba en las quinielas de los más papables, aunque es verdad que alguien había dicho que sí, que tenía posibilidades. Bueno, yo creo que aquí, como siempre, la iglesia que sabe leer un poco los vientos, pues imagino que han intentado, como hablábamos el otro día, ¿no? Esta ola Sí, conservadora que parece tal, bueno, pues escoger un papa norteamericano, pero no de la cuerda de Donald Trump, ¿no? Es decir, que primero haga un poco de sí, es decir, es un inmigrante no de cuarta, quinta generación, ¿no? Que podría ser el propio Trump, sino un inmigrante de primera generación, es decir, o de segunda generación, es decir, sus padres no eran norteamericanos, él sí, bueno, pero digamos que después viene también de un ambiente, pues, no muy clase media, tampoco eran gente millonaria, y no sé qué, y es verdad que él ha hecho por buena parte de su vida pastoral como misionero, ¿no? En Sudamérica, fundamentalmente en Perú, donde fue obispo y arzobispo de Chiclayo, ¿no? Luego también pues, estuvo trabajando en comunidades de estas un poco desestructuradas de Chicago, que es donde tal. Bueno, yo creo que más va por el tema de ser un papa norteamericano, el primero en la historia, y a ver, también interesa por el lado pecuniario, porque la iglesia norteamericana es la que más dinero da al Vaticano, por lo tanto, también ya va bien tener un papa norteamericano, y es un poco, pues eso, pues un poco, ha tenido enfrentamientos tuiteros con especialmente G.D. Vance, ¿no? Y bueno, pues un poco creo que ha sido la idea de, bueno, pues ser los un contra, cardenales, ¿no? exacto, ser un contrapeso a esa ola conservadora que representa Donald Trump y además que lo puede representar desde el punto de vista de decir, bueno, yo no soy
un cardenal del sur global, ¿no? No soy latinoamericano, no soy africano, no, sino soy norteamericano, ¿no? Por lo tanto, hombre, un papa le puede hablar de tú a cualquier presidente de gobierno, ¿no? O jefe de Estado, Sí. pero me refiero en el tema moral, incluso puede hablar más porque es propio norteamericano. Bueno, Y además Vance es católico, ¿no? Además Vance es sí, católico. conversos, ¿no? Esto de Sí. última jornada. Bueno, hombre, y es verdad que el peso de los católicos en Norteamérica cada vez tiene más importancia y especialmente dentro del Partido Republicano. Además que el Entonces, católico, a diferencia de lo que pasa en España, donde la iglesia pues está en horas bajas, el católico norteamericano, al haber sido siempre una minoría, es un catolicismo muy militante y de dar dinero, de ayudar. sí, bueno, es que es lo que ocurre, ¿no? Porque también hay que recordar que, a ver, es verdad que Estados Unidos no tiene religión oficial, pero es cierto que lo que es la iglesia protestante con sus diferentes Variables. variables es la mayoritaria y es la que ha ocupado los puestos importantes. Es decir, durante mucho tiempo un católico lo tenía muy difícil para ocupar cargos importantes. Es decir, el Sí, salto que da Kennedy siendo católico es un salto importantísimo. Hasta sí, ese momento prácticamente un católico estaba mal visto en la que ocupara un cargo de relevancia en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, ese hecho de estar, entre comillas, perseguido, pues verás que no estabas perseguido, pero sí que era como una mácula, ¿no? Ser católico como en para poder, Inglaterra, por cierto, como en como en Inglaterra, Inglaterra. hasta finales del 19 prácticamente, ¿no? Eh, es decir, claro, eso ha hecho que la Iglesia y que la gente que es católica, pues entienda que el catolicismo forma parte de su ser, ¿no? Y de la identidad y De de mi todo, sí. identidad, ¿no? Es decir, mi identidad como tal también es ser católico, ¿no? Y entonces es evidente que es una iglesia muy militante, es decir, la gente que es católica suele acudir en masa a las celebraciones litúrgicas, que da dinero, porque hay mucha gente adinerada, sobre todo en la parte de Boston, Filadelfia, que ahí hay mucho católico, y con gente de dinero que da mucho dinero, y ha subido también, claro, por el tema de toda esta inmigración latina, que la mayoría son católicos y que la iglesia pues, los ha recogido porque también le convenía para decir que tiene más población católica, ¿no? Es, Sí. digamos, de los sitios fuera de Europa, fuera de, digamos, de África, que es donde está creciendo más el catolicismo. Estuve leyendo un estudio y donde está creciendo más el catolicismo es en África, fuera de África, en Norteamérica, donde más está creciendo, no solamente ya por la llegada de la inmigración latina, sino también de muchos norteamericanos Que se convierten, que sí, se sí. convierten, como es el caso de G.D. Vance, que se están convirtiendo al catolicismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, claro, yo creo que eso también lo han tenido en cuenta porque es una iglesia dentro de lo que es una potencia mundial. Estados Unidos, esté peor o mejor, sigue siendo una potencia mundial y por lo tanto es un guiño a la iglesia católica. Al mismo tiempo, pues sirve un poco de contrapeso ideológico en determinadas cuestiones a Donald Trump, a lo que representa Donald Trump. Es una manera, supongo, no sé si esto lo han mirado o no, pero bueno, también como los cardenales hablan latín, que decía mi abuela, eh, también es una manera de poder socavar ese voto católico que tiene Donald Trump, ¿no? Porque si el Papa se enfrenta a Trump, que no sea directo, pero más o menos va diciendo cosas que pueden pensar que haya voto católico que no le vote. O si no a Trump, pues a quien se presente después de Trump, pero que sea de la línea trumpista, ¿no? Sí, sí. Entonces también esto puede estar una forma de verlo, ¿no? De decir, bueno, pues oiga, si el Papa lo critica y es el jefe de la iglesia en la que yo pertenezco y como hemos estado diciendo, pues forma también parte de tu identidad, ¿no? Como persona dentro de Estados Unidos por ser una iglesia que ha sido minoritaria
y de alguna manera te ha limitado, ¿no?, tu posibilidad de desarrollo dentro de Estados Unidos, de alcanzar determinados puestos, porque no se entendía, ¿verdad?, que a partir de Kennedy pues eso se rompe y empieza ya a abrirse más la posibilidad de que haya católicos en sitios importantes. Es que hay que decir que incluso algunas universidades norteamericanas, si eras católico, no te contrataban como profesor. No, no, es que es así. Es Sí, así, sí. ¿eh? Hay que decirlo. Y luego, es verdad, la iglesia tenía, esa católica tenía sus universidades y ibas a trabajar ahí. Es decir, este es el tema, pero pasaba igual en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, a partir del siglo XIX, eso cambia. Pero en Gran Bretaña hay la acta contra los católicos que se pone a partir de Isabel I, perdón, Sí. y se mantiene prácticamente hasta finales del 18, primeros del 19, es decir, porque se considera que, claro, que son enemigos. Y en la Estados Unidos, jefatura del Estado el británico Estado, no, bueno, sigue vigente. sí, pues claro, porque es el cabeza de la Iglesia anglicana, por lo Claro. tanto tienes que ser anglicano, o si no, no puedes ser rey, porque No, el no, pero rey ni el, digamos, ni el consorte tampoco, y el cuidado. consorte tampoco, no, no, no. Bueno, en el consorte lo aceptan porque ya en el siglo XVII sí que había una reina que era francesa, lo único que le obligan es a que no haga exhibición pública de su religión Y y que lo eduque a haga. los herederos en el protestantismo. Sí, los herederos tienen que estar educados en la iglesia anglicana. Lo que pasa es que se permite, claro, a ver, claro, se pone, ahora como se casan con quien le da la gana, pero claro, en aquellos tiempos que se casaban con casas reales, claro, Sí. a veces pues se casaban por interés, pues con princesas católicas, ¿no? Entonces se les permitía a esto mantener su religión siempre y cuando lo hiciera privadamente y no hiciera nunca exhibición ni propaganda de su religión, y como tú bien dices, los hijos que tuvieran siempre fueran educados en la iglesia anglicana, que es lo que se mantiene, ¿eh? Es decir, ahora mismo lo que no puede ser rey es alguien que no sea anglicano, porque la iglesia anglicana, el cabeza de la iglesia es el rey. Es Claro. decir, que por lo tanto, claro, no tiene mucho sentido que un señor que sea No, no. católico sea rey de Inglaterra y sea cabeza de la iglesia anglicana. Sería ya, aunque bueno, en el mundo este que vivimos Cualquier cosa surrealista, es pues posible. cualquier cosa Cualquier es cosa es posible, ¿no? posible. Pero de entrada no puede ser posible. Pero bueno, digamos que hoy en día en Gran Bretaña, pues bueno, un católico, que hay muchos, ¿eh? Porque hay muchos católicos en Bueno, Gran porque con Bretaña el en este hundimiento del momento. anglicanismo a muchos niveles, Sí, muchos se han sí, sí, hay pasado a. mucho. No, y después también hay mucho inmigrante irlandés, y hay muchos ingleses católicos. Yo conozco Manchester y te estoy hablando de antes de los años 80, a principios de los 80. En Manchester y en Liverpool hay mucho católico, Sí, mucho. sí, sí. En Manchester y en Liverpool hay mucho católico, no solamente porque hay mucha inmigración irlandesa, sino que, por ejemplo, el Manchester United, que es un equipo puntero histórico de Inglaterra, lo fundaron católicos. Sí, sí, no sabía esto. Eh, sí, sí. Y, por ejemplo, en Glasgow, el Celtic Glasgow es un equipo católico. Y la rivalidad que se llama en el Old Firm, que es una de las rivalidades más antiguas contra Glasgow Rangers que hay en la historia del fútbol europeo, o en este caso escocés, es, entre otras cosas, porque el Celtic Glasgow es el equipo católico de la ciudad y el Glasgow Rangers es el equipo protestante de la ciudad. Y ahí, bueno, ahora ya este tema también se ha atenuado, pero había odios ancestrales. Es decir, que hay mucho católico, pero el problema es que estaban, ¿no? En Inglaterra sí que había una ley que les prohibía Un ejercer, apartheid, era un apartheid. sí, 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 sí. ejercer cualquier tipo de cargo público. Pero en Estados Unidos, sin haber la ley escrita, Sí, se impedía porque se consideraba que el catolicismo, como tenía como jefe de Estado, y hay que recordar que en aquellos tiempos existían los estados papales, que no existen, sí. era un, era un agente extranjero que Que minaba, obedecían a un sí, claro. obedecía a un país, a un gobierno extranjero y no a un gobierno nacional. Por lo tanto, durante mucho tiempo, ser católico en Estados Unidos te impedía
muchos cargos públicos e incluso ser profesor de universidad, cuando allí las universidades prácticamente el 90% son privadas, no son Sí. públicas. Hay muy pocas públicas. Es decir, que prácticamente tenías muy difícil, salvo eso, que fuera una universidad católica o bien que fueras un coco, que entonces, bueno, pues hacían la excepción. Pero entonces es evidente que el catolicismo ahí en Estados Unidos tiene esa parte Ese marchamo, sí. de marchamo, de formar parte de tu identidad como Que se han persona. tenido que abrir paso entre los WOSP, ¿no? Los Sí, sí, blancos, sí, los blancos, anglosajones y los sajones y protestantes. Ya protestantes. está. Entonces ellos, pues es una iglesia muy militante, es decir, cumple mucho y tal, ¿no? Hoy en día, pues prácticamente ser católico no tiene ninguna diferencia con ser protestante para ocupar cargos, ¿no? Es decir, hoy en día se entiende que el catolicismo, y es más, cada vez les interesa a los gobernantes, aunque sean protestantes, llevarse bien con la Iglesia Católica porque cada vez tiene más peso dentro de Estados Sí. Unidos. Es decir, prácticamente el 30% de la población es católica. Y en Y el algunos estados protestantismo está más fragmentado está más también. fragmentado, ¿no? La Iglesia Católica tiene, y además en algunos estados es casi mayoritario. Sí. Y entonces eso cada vez le hace pues tener más peso, ¿no? Yo creo que ha ido por ahí también estos temas que estamos hablando. Ahora, bueno, pues yo como digo, cuando hay un papa, siempre cito el Evangelio, por sus hechos lo conoceréis. Veremos Veremos qué hace. cuando empiece el pontificado, que será el domingo que viene, cuando hará la misa pontifical y sea ya papa efectivamente en todo su Le poder. pondrán el anillo del pescador. Se El pondrán el anillo anillo del del pescador. pescador, no sé si la mitra, porque últimamente ya no se la ponían desde Pablo VI, que no se la ponen. Veremos, a ver, bueno, la mitad, la tiara, ¿no? Sí. No sé veremos lo que hace o deja de hacer, porque, a ver, también hay que decir que el Papa Francisco, mucho bla, 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 pero tampoco, es decir, pero bueno, vimos en esta progresía de que lo importante es el bla, 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 y los hechos, pues ahí, si vienen bien y si no también, pues veremos si también se dedica al Nosotros bla, es que bla, somos muy bla, 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 malos. Si con el bla, bla, Sí, bla es y no, claro, suficiente, ya hay hombre. Bla, bla, bastante. bla, bla. Hombre, a ver, lo que hablamos el otro día, es verdad que alguna cosa hizo, tampoco voy a decir que no hizo nada el Papa Francisco, pero dentro de los márgenes que tiene, veremos porque es verdad que hombre, de entrada ya la parafernalia ya es más conservadora que el Papa Francisco, ¿no? Porque se puso Se puso la muceta y la la estola. muceta y la estola y los zapatos, cosa que el Papa Francisco pasó olímpicamente de eso, ¿no? Entonces Pero veremos yo es si... que yo me resisto también, a ver eso como gestos de ser No, a ver, progre. esto si tú quieres es tontería, pero me refiero que, bueno, a ver, pero también te digo una cosa, si tú quieres, a ver, a mí me da igual que se ponga la muceta y los zapatos, al final esto, si tú quieres, es la parafernalia, ¿no? Pero si tú das el discurso de que quieres ser un pastor del pueblo, pues hombre, con estos ornamentos que valen más que lo que cobra a lo mejor mucha gente a fin de mes, pues oiga, pues tampoco Ya. parece muy pastor del pueblo, ¿no? Me refiero que al final, a veces estos hechos, o esto que puede ser una anécdota, pues a veces la anécdota también dice, bueno, no sé, Son signos, son son signos. signos, ¿no? Pero los signos también tendrán que ver un poco con el discurso que usted dé. Pues, Y el si tú, talante, sí, el sí. talante, pues, si tú das un discurso de, no, yo vengo aquí bueno, pues te pones lo que te da la gana. Pero si me vienes aquí a hablar de que tú eres el pastor del pueblo, de los pobres y no sé qué, y te pones en una parafernalia que vale lo que 200 personas que te están mirando, pues entonces no sé, ¿no? Pero bueno, esto ya sabemos que va como va. Pero bueno, como también nos han vendido la moto de que León XIII era un papa progresista que dice, oiga, vaya usted a pagar de la vida, ¿no? Pero Es si decir, la condenó el ignorancia socialismo, no, 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 es que la Rerum Novarum es una condena del socialismo, ¿no? Dices, pero vivimos en el mundo de la ignorancia supina, en la de no Sexta le decían, le están llamando el papa sindicalista. ¿Te puedes creer? sindicalista, sí, pues fíjate, bueno, es que es para decirle, mire, ni el señor León XIII era un papa sindicalista, ahora ustedes son unos ignorantes. Ya está. Son unos ignorantes. Se acabó. Es que dices, a ver,
primero, léanse la encíclica Rerum Novarum, que por cierto se la pueden leer, porque la pueden entrar Está en el Vaticano, en la web del en la Vaticano. página, en la web del Vaticano, y está en todos los idiomas del mundo. Se pueden leer la Rerum Novarum. Hombre, ¿que habla de justicia social? Pues sí, habla de justicia social, yo no lo voy a discutir, pero la Rerum Novarum se hace fundamentalmente para criticar el socialismo, Y el criticar marxismo. el marxismo y traer a la clase trabajadora a los sindicatos católicos que se crean a partir de la Rerum Novarum y sacarlos de los sindicatos de clase. Esta es la realidad de la Rerum Novarum. Y lo único que hace es, yo también me la he leído, es recordar al empresario católico Y que que no tiene la obligación explote. de pagar el justo salario Justo salario, sí, al claro, empleado. Que el citando, justo salario es el que él cree, claro, el que él cree, obviamente. claro, porque Sí, cita la sí, frase del Evangelio, ¿no? Que le paguen los, o sea, por el trabajo que hace, le sí. paguen los 5 de tal. No, es que no hay más. Pero es que además la solución es el empresario que sea bueno con el trabajador y el trabajador que sea bueno con el empresario. Ya Pues, está. pues, Sí, pues muy sí. bien. Esto es la Rerum Novarum. Pero que en la Sexta lo ponían como Bakunin, No, coño, bueno, como no, no, y Bakunin. bueno, y en la Sexta y en todos los sitios, y los Bueno, periódicos y tal. perdona, te Claro. cito la Sexta porque es donde lo vi Sí, yo, sí, ¿no? sí, sí, lo Que viste tú. salían No, no, no. cuatro ineptos que no No, es habían que lo que hay, no han visto, no han leído nada, un pero es que documento aparte pontificio, y menos de León XIII, de León y XIII, ponían a León XIII, pues no sé, como Bakunin o no Bakunin, sé, o sí, 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 sí. Es que es lamentable. La ignorancia supina es que es lamentable. Dices, oiga, váyase usted a pagar, como mínimo, léanselo. Hombre, que era más avanzado lo que decía que muchos gobiernos de aquella época. Hombre, claro, que en aquella época la política social de los gobiernos era cero y en algunos casos bajo cero, porque el único que pone algo social antes de la Rerum Novarum es Bismarck, y porque le conviene. sí, Entonces, pues, sí, también para eliminar la influencia del SPD y de los sindicatos de clase. Pero bueno, sí. es el único que vamos a aceptarle, que pone algo de política social. El resto, la política social era inexistente. Entonces, No, claro, no, que está. salga el Papa y diga, oiga, los empresarios que traten bien a los trabajadores. Bueno, que es lo que dice, porque no dice en Pero ningún es que yo cuando momento. los escuchaba a estos comentaristas era para decir, pero oiga, ustedes no saben que si a León XIII le iba un comunista, lo Sí, lo excomulgaba, coño. Es comulgaba. que No, no, claro, claro, no, no, es la realidad. Pero bueno, y claro, y luego termina porque oiga, este señor era el Papa del Concilio Vaticano I, que es un concilio ultraconservador, bueno, el del dogma de la el del infalibilidad. dogma de la infalibilidad del Papa, un señor que estaba en contra de la desaparición de los estados pontificios, Mm. un señor que en su estado no había ningún tipo de democracia. Somos Un unos dinosaurios, José No, Miguel. claro, un señor que era antisemita, porque en el Estado Pontificio estaba prohibido hacer uso público de la religión judía. Oiga, a ver si nos vamos enterando. Claro, y un señor que hace, lo que pasa es que luego lo continúa, creo que es Pío X, que es el que le sustituye, pero que empieza él, lo que se llama la polémica del modernismo, que es una condena con aquella encíclica Escátedra, ¿no? Pascendi, Pascendi Dominic Ascendi, Regis, sí, sí, contra la gente, teólogos que estaban escribiendo el para una modernismo. reforma moderadita de la Iglesia. Bueno, Pero pero estaban a ver, hablando en Pascendi de San Pío X de le llama al modernismo el colector de todas las herejías. todas las Cuidado, herejías. Pero porque claro, ahí está todo claro, metido. pero lo empieza León XIII, lo que pasa es que muere y luego lo termina Es Pío que la X. gente se muere, José Miguel, la Claro, gente se claro, la muere. gente se muere. No, claro, es que dices, oiga, pero no se ha enterado usted, A aparte mí de me la hacía Rerum No, gracia, y perdona, pero a mí me hacía gracia cuando estaba viendo lo de la elección del Papa en la 13, que había un claretiano, ¿no? Con una señorita, ¿no? Una periodista, y hablaba el claretiano de León XIII y de la Rerum Novarum cuando supieron cómo se iba a llamar, ¿no? Yo pienso, pero este claretiano, yo me apuesto, no sé, que una no se la ha mariscada leído, que no no se se la ha la ha leído, leído, no que se no la ha se la ha leído. leído, no se la Pero ha sí, leído. pero a ver, pues yo voy a entrar a decir, pues no quiero hablar de nada, pero es que leía yo más que los que eran seminaristas. Claro, es que este es el tema. Sí, Es que sí. dices, oiga, vamos a ver, es que habrá uno que saber. Es que, a ver, no cuesta nada. Oiga, y si no te quieres la Rerum Novarum entera,
pues, oiga, hay libros de historia que hablan de ella. Sí. Entonces, claro, y ponen, y te ponen pues trocitos y te ponen tal, y entonces usted ve, hombre, no vaya a leer un libro de la iglesia porque ahí te ponen que es maravillosa, ¿no? Vaya a leer un libro de historia mínimamente seria, Pues ¿no? mira, Que te voy a usted, llevar la contraria, con tu permiso. bueno, hay libros de todos, Te de voy a, todo. te voy a llevar la contraria. En la historia de la iglesia de la BAC de Navarro Ah, Villoslada, sí, no, esa es la crítica, que, sí, eso es que cierto. son 4 tomos, Cuatro, sí, cuatro cuando tomos. habla de la, Los tengo yo, los tengo yo, los cuando habla tengo de yo. León XIII, pues dice lo que Sí, hay. O sí, sea, no, no, dice, este sí, este sí. este no Esto miente sí. y es la BAC, No, no, ¿eh? Es la es BAC. la BAC, sí, Cuidado. sí, que es la Sí. Biblioteca de Autores Cristianos, editorial muy interesante, que tiene muchas obras muy interesantes. Por No, eso, no, por eso. esta la tengo Porque completa con los 4 es volúmenes. una Sí, muy sí. buena historia, o sea, Es una hay buena cosas historia, sí, sí, interesantes. sí, sí. Lo que Sí, pasa es sí. que es verdad que el de contemporánea ya se queda corto porque creo que llega hasta los años 70, llega hasta Juan Pablo II, al menos el que tengo yo. No sé si han Hombre, hecho porque una a ver si Navarro Villoslada tenía narices de meterse con Juan Pablo II en vida. Bueno, Claro, es pero que digo que también. no sé si habrán adelantado y habrán sacado algún volumen nuevo, Que yo que al sepa, menos no. llegue. Que No, yo creo sepa, que no. no. Creo que no. Que yo No sepa, sé no. cómo está la editorial, ¿eh? Me enteré que tenían Funciona. problemas. Funciona, Funciona. Sí, sí, sí. funciona. No, antes estaba la librería Clarel, estaba en Pau Claridad, pero ahora la han metido ahí al lado de la Sí, 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 sí. Nápoles, arriba del todo. Por cierto, muchísimo más pequeña. Estuve porque mi tía vive al lado, Sí. mucho más pequeña, y encima las estanterías de obras religiosas son dos, el resto es libros normales y corrientes. Pues claro, porque a quién le interesa. Lo Cuando importante es el antes negocio. al Lo importante negocio, es ¿te el acuerdas negocio. que antes la Clarel es una Bueno, yo había librería estado. de temas, sí, sí, es una Yo he estado en la librería de Claret. temas religiosos que está en Barcelona, que Sí. antes estaba en el centro, lo digo porque la gente debe saber decir de qué puñetas están hablando ahora estos Es dos. una librería de los Sí, claretianos, de de los libros claretianos religiosos, en en el centro de Barcelona, Barcelona. sí, que estaba antes en el centro, era muy grande, tenía 2 plantas y tenía la planta baja, que tenía muchos libros de religión y Sí. era el sitio donde tenías que ir a comprar porque sí, porque A lo esa o a tenían la todo. Valmesiana o a O San a la Pablo. Valmesiana, que también han reducido mucho el libro de Sí. Pero te puedes religión. creer una cosa, yo en la librería Claret, llevada por los claretianos, vi, esto te doy mi palabra. ¿Tú te acuerdas de aquel tío, Pepe Rodríguez? Sí. Yo vi La vida sexual del clero y Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica en la librería Claret, vendiéndose. Sí, sí, no, si O sea, tenían todos los libros, si podías bueno, pero que encontrar el negocio es el ya, negocio. ya, 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 El pues por negocio es el eso el negocio. negocio es el negocio. Sí, Si podías encontrar cualquier tipo de libro, si no lo tenían, te lo cargaban y te lo traían. Es decir, exacto. podías coger, a ver, yo en la Claret solamente he comprado libros religiosos, es decir, hombre, no porque sino porque, a ver, si cuando iba allí era fundamentalmente, pues, a ver, los libros de religión, el 90 y tantos % que tengo son comprados allí, es decir, más que Claro. nada porque Sí, sí. estaba justo en esa época, justo en el centro de Barcelona, y era la que tenía todo, porque Y era delante grande. tenías Casa Alfonso, que te podías luego tomar un jamoncito Un muy agradable, jamoncito, claro, muy agradable. hablando entre evangelio y evangelio, pues te comías. No, tenían mucha cosa. Yo Sí, allí, además, tenían, yo por ejemplo, las Biblias. Luego me he pasado un programa, lo que pasa es que se me jodió el ordenador hace años, no el que tengo ahora, otro. Y para poder arreglarlo el ordenador me tuvieron que cargarse un montón de programas y entre ellos se me cargaron el Bible Work y ya no lo ya, he encontrado. Pero yo vaya. tenía el Bible Blog, que por cierto me lo dejó un claretiano, que era profesor Fíjate. de la facultad, me lo dejó y entonces me lo descargué y allí estaba muy bien porque tenías todas las Biblias Las versiones que hay, traducidas, las ¿no? Claro, versiones que hay de la Biblia, además tenías los Targumín, las sí, Misná, lo tenías en arameo, esto te lo traducía, porque tenía un traductor automático y te traducía los textos en arameo. Además estaban los evangelios coptos, los evangelios gnósticos. Era sí. un programa maravilloso, pero ya digo, se me fastidió y cuando fui a la facultad, digo, bueno, si está el profesor, dice, no, ya se ha jubilado y además se ha ido no sé dónde. Digo, pues ya, si se podía pedir que me volviera a dejar el programa,
para bajármelo, para grabármelo. Y luego lo he buscado por internet, pero no aparece. No sé si es que se lo han cargado o qué. Pero bueno, era un programa bastante interesante que iba bastante bien, ¿no? Pero bueno, Para es que lo que vean hay. ustedes, señores, de qué temas hablamos del otro lado del muro, ¿eh? Temas Bueno, religiosos. hemos empezado hablando de tal y acabamos hablando Claro que del sí. alma, del alma. Muy bien. Querido José Miguel, muchísimas gracias por haber De querido estar nada, una semana más, habernos un, recibido como siempre un placer, en el como Berlín siempre. Oriental, en esta ciudad tan bonita, y tan agradable. Gracias por habernos recibido. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una semana más con Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.